Sirenas borrachas, de Cat Lay, editado por Norma Editorial. Un TVO muy guay de leer, un TVO interesante, con temáticas actuales muy bien planteadas, con un dibujo que me ha gustado mucho descubrir, pues porque yo tengo Snapdragon también de Cat Lay ahí desde hace 1 o 2 años y lo tengo en la estantería comprado mirándome y nunca me lanzo a leerlo, pues porque a veces las pilas de lectura se convierten en estanterías de lecturas y no hay quien lidie con ellas. Bueno, pues a mí me ha parecido una historia muy entretenida, muy simpática, una especie de Hora de Aventuras meets Steven Universe meets Tilly Walden meets Yen Wang. Una historia muy cookie que no por ello deja de ser seria, deja de ser emotiva, a la par que gamberra. Entonces, un crisol de cosas que me ha dejado al final una buena sensación y calorcito en el corazón. Pues a mí un poco parecido a Raúl. Es una obra que me ha gustado. El color, el dibujo, la verdad que es una pasada porque te mete muy de lleno en lo que la autora nos quiere contar. Y luego a mí personalmente me gusta más cuando se pone mamarracha antes que cuando se pone emotiva. En las escenas del principio, personalmente las primeras 60, 70 páginas, me encanta porque me lo paso riéndome todo el rato. Creo que hay una dinámica de grupo muy bien construida, muy bien trabajada y dentro de lo que podría ser una obra infantil o, por así decir, una obra adolescente, creo que también hay los suficientes elementos como para que 4 personas como nosotros también nos lo pasemos muy bien leyéndola. Personalmente yo soy un lector de poco indie, de poco independiente. Al fin y al cabo estamos hablando de la sección de Marvel, entonces digamos que yo considero que mi experiencia va por otros lados y he disfrutado mucho con esta lectura. No conocía la obra, no conocía a la autora. Luego, posteriormente, ya me he informado y he leído algo sobre ella y que había hecho anteriormente. También me ha recordado, como ha dicho Raúl, a Steven Universe por el estilo de dibujo, del que quizá ahora hablaremos un poco más. Y bueno, pues es divertida. Yo me he reído en muchos pasajes de la obra. Tiene un dibujo muy atractivo. No creo que sea perfecta, no necesita ser perfecta. A mí el final me pareció quizá un pelín apresurado. Creo que este TVO tiene una rotulación fantástica, desde simplemente los diálogos hasta los title drops, pasando por los carteles que inundan la ciudad y las propias onomatopeyas, por ejemplo, estar en un bar, el ruido de fondo, ese chumba, chumba, chumba que gobierna la zona y que sin embargo sabe echarse para atrás cuando la autora nos quiere mostrar cómo los personajes se centran en una conversación. Creo que está muy bien hecha la rotulación, que también el color. El color es muy llamativo, como, bueno, la premisa de este TVO es que 3 sirenas se han encontrado un barco en el que había priva, había alcohol, había cositas para emborracharse, se emborrachan y cuando quieren más deciden coger una corriente para llegar al mundo humano, lanzarse un hechizo de transformación y salir de fiesta para beber más alcohol. El problema, se pasan, acaban resacosas y no tienen magia para romper el hechizo, así que tendrán que sobrevivir en un pueblo marino. Y me gusta mucho, como digo, el color, pues porque empiezan en las profundidades marinas, con colores más fresquitos, más fríos, más oscuros. Llegan de noche y entonces ya a esa misma oscuridad pues se le añaden pues luces de neón y otras iluminaciones y todo eso llevando a ese parte uno, la resaca, con colores claros, el día cegándolas y bueno, transformando por completo su mundo. Creo que es un dibujo muy inteligente, muy dinámico, muy slapstick en los momentos que necesita serlo y... Antes he hablado de Steven Universe, pero bien podría hablar de Hora de Aventuras, también he hablado de Yen Wang, he hablado de Tilly Walden. Al final son todos productos culturales que tienen en común esa estética cookie, esa estética bonita, enternecedora, pastel, que siempre hemos adscrito a productos para niños, a productos que se han considerado menores y que desde hace unos cuantos años están muy de moda en general como un estilo artístico más y que de hecho muchas veces consigue trasladar las emociones de lo que los personajes sienten de manera más realista que ese mal llamado dibujo realista fotográfico en el que los personajes son dibujados a partir de modelos reales, ¿vale? Por ejemplo, como lo que haría Alex Ross, autor que a mí me encanta y contra el que no tengo nada en contra, pero que bueno, que no sería apto para este tipo de historia. Una estética de colores tan llamativos, unos rostros dibujados con líneas, poco más o menos que puntos y líneas, que se utilicen tan bien para transmitirte cuando un personaje está riendo, está borracho, está feliz o está hundido en la mismísima mierda y a punto de cometer suicidio,
Esto, llevarlo a cabo siempre con una estética de luz y color, es muy jodido. Lo realmente fácil es hacerlo con oscuridad, hacerlo con falta de iluminación. Y en ese sentido creo que la autora nos da en pocos trazos todo lo que necesitamos y me ha encantado. El estilo tan dinámico, tan visualmente atractivo, pues es fácil tanto empatizar con ellas como con la historia que se nos está proponiendo. Y también me gustaría destacar que a pesar de que normalmente asociamos o cierto lector asocia este tipo de estilos de dibujo como algo más bien infantil y que se queda en eso y que no es capaz de ir un poco más allá, a mí me parece que en esta obra hay bastante complejidad a la hora de abordar el drama a partir del estilo del dibujo y eso me parece interesante. Quería destacar, ha mencionado antes Raúl las caras, ¿no? Los personajes son muy, muy, muy expresivos, pero me ha sorprendido mucho el uso del color, no solamente los colores saturados, sino también las manchas. Yo pongo un ejemplo que es el de estos personajes de una de las tribus, diríamos, de sirenas, que son apenas manchas de color negro sobre un fondo también de un color bastante oscuro. Perdonadme, no tengo el cómic ahora mismo en las manos para poder chequearlo, pero son son unas manchas negras que cuando la primera vez que me encuentro con ello leyendo el cómic me chocan porque tengo que acostumbrar la vista para poder ver sus bocas y sus expresiones. Me parece que la autora tiene un gran rango, no solamente expresivo en las caras como he mencionado antes, sino también para utilizar diversas técnicas de dibujo que sirven para transmitir emociones, sensaciones y ambientaciones. Se enmarca en lo que sería el young adults, el jóvenes adultos, que por un lado eso no significa más que la historia está protagonizada por jóvenes adultos, en este caso las tres sirenas borrachas, y eso en franja de edad pues puedes calcular como a partir de 12 años más o menos hasta 18, digamos que esa sería la franja de edad. Sí, pero el hecho de que el alcohol, digamos, tenga tanta importancia no le da... Es que es curioso, ¿no? Porque marca, digamos, mamá, cómprame el cómic de las sirenas que están borrachas y van a la tierra a beber alcohol. Bueno, yo diría que ahí tiene que ver pues con los temas, porque al final, pues Sirenas Borrachas trata muchos temas y se puede interpretar desde varias capas, desde varias perspectivas. Tienes por un lado el Coming of Age, esa historia de jóvenes adultos que llegan al mundo. Y en este caso, pues tienes incluso equivalentes que más o menos todos podemos caer porque las sirenas se transforman en humanas para poder beber alcohol. Pues eso es básicamente equivalente a de chavales que compran un DNI falso para intentar beber. Pero luego también pues tienes la capa de la crítica al capitalismo, las dificultades de las nuevas generaciones, tienes todo el tema LGTBQ+, todo lo queer, todo lo trans, todo lo no binario. Hay muchas perspectivas desde las que tratarlos. De las historias que hablan de salir del armario, de lo dramático que es revelarse como lo que eres ante las personas que quieres o que supuestamente te quieren, pero creo que esas historias, aunque siguen siendo necesarias, en el fondo están todas ya contadas. Entonces, a mí me resultan muy interesantes, muy frescas, esas historias en las que hay un elemento queer que está súper presente en la obra y sin el cual la obra no sería la misma, sin el cual la obra estaría mutilada y sería otra cosa, ¿vale? Y una cosa coja, pero que están presentes con naturalidad, con la misma naturalidad que está presente el hecho de que, yo qué sé, de que el personaje tenga un perro, por ejemplo, ¿vale? Y el perro es súper importante en la historia. La chica que les acoge es una chica trans, cosa que sabemos por la conversación que tiene con una de ellas en las que le habla de cómo su abuela le ayudó a salir del armario y a comprenderla y a entender las teorías y las perspectivas de género. Sabemos además eso porque tiene la bandera queer y la bandera LGTBIQ+, perdón, y la bandera trans colgada del balcón. Y esto es parte de la historia porque es parte de un mejunje de, como tú has dicho antes, Nacho, de coming of age, de quién soy, dónde estoy, a dónde coño voy. Ya no soy un niño, tampoco soy un hombre, ¿qué me está pasando? Y al final todo eso se junta en el enorme caldo de cultivo que es la obra y termina por explotar sin dejar de lado las críticas al capitalismo, al rechazo de la sociedad a los que son diferentes. Cuando sobre todo dos de las sirenas, digamos que aceptan, no sin ciertas reticencias, pero tampoco sin abierto rechazo, la idea de trabajar, hay que buscar qué puedes hacer después de que se les explique de una manera muy particular, digamos, el funcionamiento de la economía de libre mercado, vamos a decir. En el caso de Ed, que tiene un proceso de, digamos, cerrarse más en sí misma, de hecho,
son muy impactantes, o a mí me impactaron mucho, esta concatenación de viñetas en las cuales teníamos a dos de las tres sirenas saliendo y haciendo cosas y probando y chocando y equivocándose, ¿no? Y teníamos a Ed en casa viendo la tele. Después de su primer intento de salir y contactar, bueno, entra en contacto con tarotistas, adivinadoras, etcétera, y luego se queda en casa, en el sofá. Hay un proceso ahí de, digamos, de depresión, ¿por qué no decirlo, no? De no soy capaz de encontrar mi camino, no estoy donde debo estar, me siento mal, me siento realmente mal. Y sin embargo, las otras dos sirenas sí que lo aceptan con mucha más la aventura de decir, voy a ver para qué sirvo, voy a ver qué puedo hacer, voy a ver dónde puedo trabajar. Y digamos que los dos destinos en los que acaban, no sé hasta qué punto podemos uno contar ciertos spoilers de la obra para futuros lectores que quieran acercarse. Metemos aquí un aviso de spoilers, ya hemos contado la premisa, hemos hablado un poquito de los personajes, a partir de aquí en cualquier momento puede haber spoilers de toda la trama, incluido el final, así que si con lo que hemos dicho hasta ahora os interesa leerlo, lo mejor de todo es que pongáis ahora, paréis, lo leáis y volváis. Gracias, Nacho.